Hola, ¿qué tal, FemLovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Yo soy Aide Serrano y esta es la emisión número 72 de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Hoy, miércoles 12 de octubre, que estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, primero a través de la señal de Maya FM y a las 9 de la noche transmitimos a través de la señal de CIPSE TVCUN en televisión abierta también desde Cancún, Quintana Roo. Y mañana jueves 13 de octubre a las 5 de la tarde, Feminismos en Corto, sin tanto rollo, se escucha en cadena estatal a través del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social en sus estaciones Caribe FM, Riviera FM, Radio Chan Santa Cruz, Chetumal y Radio Chetumal FM. Además, este sábado a las 20 horas, es decir, a las 8 de la noche, Feminismos en Corto, sin tanto rollo, se transmite también a través del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social en la televisión. Y como siempre, mis amigas y amigos de los medios de comunicación transmiten a través de sus redes sociales, Facebook, Feminismos en Corto, sin tanto rollo, Click Noticias, Pulso Sur, Quinta Avenida, Playa del Carmen, Cancún Caribe Mexicano, Las Noticias del 10, Maya Politic Sureste, QR Noticias y Mujer Total Chetumal. Como sabes, Feminismos en Corto, sin tanto rollo, te propone una perspectiva crítica, una reflexión acerca de estos conceptos que nos incumben a todas y a todos, como el machismo, la misoginia, el feminismo. Y bueno, por eso hoy vamos a conversar acerca de este efeméride. El 11 de octubre se plantea como un día de reflexión sobre el Día Internacional de las Niñas. En el 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 11 de octubre como el Día Internacional de las Niñas. También Guigui, en su sección histórica, nos va a platicar la historia de Silvia Torres, una astrónoma mexicana reconocida, entre otras cosas, por haber sido la primera mujer en obtener un doctorado. También vamos a escuchar una reflexión sobre la película Blonde y cómo la figura e imagen de una de las actrices más icónicas de la historia del cine se puede revictimizar una vez más, es decir, la versión fílmica más reciente sobre Marilyn Monroe. También conversamos con Mónica Ana Luisa Álvarez Fuentes de la Red de Asociaciones Civiles de Cozumel y ella nos habla de la importancia del trabajo de las mujeres organizadas en esa isla. Asimismo, conversamos con Carlos Novelo, quien es el coordinador del INEGI en Quintana Roo. Él nos va a hablar de los resultados de la más reciente encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares y la que arroja un dato pues que ya sabemos, pero que lo confirman ahora los datos científicos, y es que la violencia hacia la mujer ha aumentado. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Comenzamos. Yo soy todo lo que ves y mucho más. Vivo en un mundo que me aísla, me discrimina, me abusa. Soy parte de una sociedad donde otros toman las decisiones por mí, en vez de preguntarme o entender qué es lo que quiero. Esta es mi herencia. ¿Puedes ver más allá? Yo a duras penas puedo verlo. Pero no estoy sola. No estamos solas. No nos estamos desvaneciendo. Para cambiar los patrones rígidos, necesitamos ver la imagen completa. Yo soy mucho más que la suma de mis circunstancias. Soy más que como me has catalogado. Yo soy el color vibrante de la libertad. Soy una fuerza del cambio. Yo soy todo lo que ves y mucho más.
Acabamos de ver este video que forma parte de las campañas permanentes que realiza la UNICEF para generar conciencia en torno a los derechos de las niñas y los niños. Como te decía al principio del programa, este 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Niña, de las niñas. En el 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 11 de octubre como el Día Internacional de las Niñas, con el objetivo de reconocer sus derechos y los problemas a los que se enfrentan en todo el mundo. La creación de un día para las niñas en el calendario universal se promovió 2 años antes del 2011, en el 2009, por la organización no gubernamental Plan Internacional a través de la campaña Por Ser Niña. Esta campaña estaba enfocada en acabar con la discriminación y la vulneración de los derechos que sufren millones de niñas en todo el mundo por su género, por solo ser niñas y también por su edad. Entre estas discriminaciones se encuentran la falta del acceso a la educación, el maltrato infantil, la violencia, las prácticas dañinas, la exclusión económica, la trata y la esclavitud, los embarazos adolescentes, la mortalidad materna, la mutilación genital, el feminicidio infantil, entre muchos otros. Temas importantísimos para reflexionar en esta efeméride del 11 de octubre que tiene que ver con todas las discriminaciones que sufren las niñas, no solamente en nuestro país, sino el mundo. Pero estaría muy bien que estos días que tratan también de generar conciencia, de cambiar actitudes y de avanzar en sociedades más respetuosas, nos hicieran darnos cuenta de estas discriminaciones que sufren las niñas y también cómo podemos ser parte del cambio. Vamos a ver otro video del Día Internacional de las Niñas. Dicen que soy una princesita de papá. Mi color favorito es el rosa. No me gusta ensuciarme. Me da mucho miedo trepar árboles. Mi aspecto físico me limita. Solo pienso en la moda. Debo dedicarme al baile. Dicen que nunca seré buena en matemáticas. Me dijeron que nunca sería capaz. Importa más mi imagen que mi voz. El mundo está lleno de mucha información. Tenemos que ser delicadas, princesas, organizadas. Nuestro sitio está en la casa. Solo las niñas son valientes. Dicen que soy femenina cuando canto, pero no cuando juego fútbol. Dicen que las ciencias no son cosas de chicas. Somos mucho más de lo que piensas. Tengo derecho a vivir de acuerdo a mi potencial. Soy una líder. Soy una líder. Soy una líder. Yo soy una lideresa. Soy la generación del cambio. ¡Somos fuertes! Somos fuertes. Somos una fuerza. Somos fuertes, nosotras cambiaremos el mundo. Soy parte del cambio. ¿Tú qué dices? ¿Nos acompañan? ¿Nos acompaña? ¿Nos acompañas? ¡Nos acompañas! Regresamos y ahora vamos a escuchar a Gigi, que nos cuenta la historia de la astrónoma mexicana Silvia Torres. Hola Fenlovers, ¿cómo están? Soy Gigi y hoy en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo les voy a contar la increíble historia de una mujer llamada Silvia Torres. Cuando yo era niña, México era muy diferente. Si algún compañero o compañera de escuela decía que eras inteligente, te consideraba un gran halago, a menos que fueras mujer. Como en aquellos tiempos no se acostumbraba que las mujeres trabajaran, sino que se casaran y fueran amas de casa. Que te llamaran inteligente era una forma de decir que ningún hombre quería casarse contigo. Qué gusto me da conocerte. Yo soy Silvia Torres y me dedico a estudiar lo que hay en el espacio, las estrellas, los planetas, las galaxias y sobre todo las nebulosas. Es curioso porque yo, de niña, no tenía un interés por estudiar astronomía. Mis papás me alentaban a tener buenas calificaciones y sí, las tuve, porque me esforzaba mucho. Recuerdo que me gustaban mucho las matemáticas y la química, también la física me interesaba. Yo pasaba mi tiempo libre leyendo las novelas de aventuras de Emilio Salgari y de Alejandro Dumas, y de ciencia ficción de Julio Verne. Me enseñaron a soñar,
a ver el mundo de un mundo diferente. ¿Los conoces? ¿Cuáles son tus libros favoritos de estos escritores? Quizás ellos me enseñaron a soñar y a no rendirme. Entré a la Escuela Nacional Preparatoria con la idea de estudiar química. Descubrí que existía la Facultad de Ciencias de la UNAM, que no era muy conocida, y decidí que quizás lo mejor era estudiar física, pues a pesar de todo se me felicitaba. Entré a una clase de astronomía que era optativa y me encantó. ¿Quieres saber por qué? Pues descubrí que todas las materias de ciencia que había estudiado en la carrera y en la escuela tenían sentido. Se ayudaban unas y otras para entender el universo. Decidí que dedicaría mi vida a estudiarlo. Entonces me invitaron a ser ayudante de investigador en el Observatorio Astronómico y me embarqué en esa nueva aventura. Seguí estudiando la carrera con mucho entusiasmo. Ahí fue donde conocí a mi esposo, Manuel Pinbird. Cuando terminamos la carrera, nos casamos. Juntos decidimos ir a la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, a estudiar del doctorado. Guillermo Haro, un gran astrofísico y director del observatorio, nos impulsó a conseguir una beca. Ya te podrás imaginar que no es lo mismo estudiar en Estados Unidos que en México. Pero me gustó el cambio, adaptarme a otro idioma y a una forma diferente de trabajar. Fue un gran reto que valió la pena. Luego, cuando regresé a México, después de estudiar el doctorado, descubrí que a mi esposo le habían dado su propia oficina en la UNAM para continuar su trabajo. Yo pensaba que yo también tendría mi oficina, pero me dijeron que lo mejor era la compartiera con él. Yo no estaba de acuerdo y fui y firmé con mi decisión. Les dije, mi esposo tiene su trabajo y yo tengo el mío. Fuimos a Estados Unidos a estudiar los dos doctorados, no solo por uno. Por lo tanto, tenemos derechos a 2 oficinas. Me instalé en una bodega. Sospecho que si yo hubiera sido hombre, no me hubieran hecho eso. Sin embargo, no me rendí. Tampoco me desesperé. Con el apoyo de mi esposo y más tarde mis hijos, logré demostrarles a todos mi valor como una mujer de ciencia y como mexicana. Así que me quedé a trabajar en la UNAM. Y déjame decirte algo, enseñar no es fácil. Tú sabes cuando una profesora se equivoca, los alumnos se dan cuenta inmediato. Así que tengo que preparar muy bien mis clases. Al final, sé que ha valido la pena cuando veo a mis alumnos llegar lejos. Pero lo que de verdad me gusta hacer es investigar, observar mucho, ver qué datos tenemos y llegar a una conclusión. Es bonito publicar una investigación después de meses de trabajo o de hacer algún descubrimiento. Me llena de orgullo. ¿Sabes? Yo creo que las niñas y los niños mexicanos deben defender siempre su lugar en su casa y en la escuela. Aprender a respetarse los unos a los otros y saber que todos somos capaces de mucho, sin importar a qué género pertenezcas. Silvia Torres es la primera mexicana en obtener un doctorado en astronomía. Su trabajo se ha enfocado principalmente en el estudio de las nebulosas. Gracias a él ha sido reconocida con muchos premios. Algunos de ellos son las medallas Guillaume Boudet por parte del Colegio de Francia, la medalla académica de la Sociedad Mexicana de Física, el premio Universidad Nacional de la UNAM y la medalla Alberto Castillo. En 2011 obtuvo el primer Laureat Real UNESCO. Por parte de la ONU, ha sido presidenta y vicepresidenta de la Unión Astronómica Internacional. Esta historia fue sacada del libro Mexicanas que hicieron historia de Pedro J. Fernández. Muchas gracias, Fenlovers. Soy Gigi y nos escuchamos la próxima.
El cine ha sido un vehículo muy exitoso para construir estereotipos de género, es decir, estas ideas y cualidades y expectativas que la sociedad atribuye a mujeres y a hombres. En miles de películas, estas representaciones han respondido sobre todo a los modelos hegemónicos de feminidad y masculinidad. En todo el mundo, cintas taquilleras, películas consideradas obras de arte y otras de culto han usado los estereotipos para justificar la discriminación de género y también la violencia. El cine ha sido este vehículo poderosísimo y efectivo para explotar el cuerpo de las mujeres y convertirlo en un objeto de consumo. La película Blonde, que puedes ver en Netflix y que se está comentando en todos lados, es una nueva versión sobre la vida de Marilyn Monroe. Una oportunidad estupenda para revisar con perspectiva de género esta aproximación a una de las mujeres más icónicas de la cultura pop. Basada en la novela de Joyce Carol Oates y dirigida por Andrew Dominik, la cinta se convierte en varios sentidos en lo que aparentemente quería criticar: la cosificación y sexualización de Marilyn. Blonde es además una propaganda antiderechos de las mujeres. Es un panfleto antiaborto. Los embarazos y abortos de la actriz son planteados en diálogos imposibles con fetos que le reclaman en voz en off a la culpable Marilyn. Las metáforas son idénticas al marketing de grupos antiderechos y el resultado es un juicio en contra de Marilyn, quien en realidad es una víctima. Otro argumento más de esa propaganda. Parece que la cinta pretendía ser una visión crítica del Hollywood de entonces y también de hoy, una industria depredadora, violenta y machista. Decenas de películas han intentado un mea culpa después del movimiento Me Too, que desveló cientos de abusos y violaciones, particularmente sexuales, en perjuicio de numerosas mujeres. Sin embargo, en la película Marilyn queda reducida a un cuerpo que es el verdadero protagonista y su sufrimiento el otro protagonista. Así, dolor y cuerpo conforman una invención alejada de la persona, además de los innumerables e innecesarios desnudos que solamente son aceptables bajo la mirada machista. Esta película revictimiza a Marilyn al convertirla de nuevo en un objeto de consumo y explotación. Plantea una perspectiva que deja de lado a la mujer intelectual, lectora, feminista, activista por los derechos civiles, con posturas políticas como el antirracismo y declaraciones y escritos donde denunció el acoso sexual del que ella y muchas más eran víctimas en Hollywood. En la película Blonde, Marilyn Monroe vive una pesadilla que se nos ofrece como un placer voyerista y sádico, acompañado de una cubeta de palomitas. Esta es la reflexión crítica sobre esta película. Estamos en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Vamos a un corte y regresamos con más. Feminismos en Corto, sin tanto rollo, con Aide Serrano. En un momento regresamos. Feminismos en Corto, sin tanto rollo, con Aide Serrano. Ya estamos de vuelta. Las voces expertas que hay que escuchar en La Entrevista. Ya estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y vamos a conversar con una mujer que lleva mucho tiempo trabajando en favor de otras mujeres, tejiendo redes, uniéndose. Le doy la bienvenida a Mónica Ana Luisa Álvarez Fuentes. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, Aide, muy contenta de estar contigo. Era como uno de mis propósitos este año, poder hacer llegar este mensaje no solo a Cozumel, sino a las mujeres de Quintana Roo, que en Cozumel también tenemos mucho trabajo, hacemos mucho por mujeres y somos más mujeres cada día en esta labor. Pues de eso que quiero que nos platiques, cómo han estado las mujeres organizándose y desarrollando trabajo en Cozumel en particular en favor de otras mujeres y qué es lo que han estado haciendo. Platícanos desde tu experiencia qué es lo que han hecho en Cozumel. Claro que sí. Pues bueno, en Cozumel estamos organizados en pues asociaciones de civiles, ¿verdad? Estrictamente organizados. Tenemos algunos ya una
carta, acta constitutiva, algunas otras no, porque estamos conformándonos como red, ¿verdad? Pero nos ha ayudado mucho esta organización que hemos tenido a través de los años con la red de asociaciones civiles, donde no solo nos han ayudado a profesionalizar nuestra labor altruista, nuestra gestión, sino que también nos han ayudado a crear nuevas formas de organizar a las mujeres, ¿no? Y con el único objetivo de ayudar a más mujeres, ¿verdad? Y desde estos dos ámbitos en los que me he desarrollado, pues he hecho como este engranaje, ¿verdad? A favor, siempre, sin fin de lucro, para que podamos ayudar con alguna causa, con alguna necesidad a algunas mujeres. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de cuáles son estos servicios que dan a través de estas organizaciones y de estas redes para que otras mujeres, claro, en particular de Cozumel, quienes estén viendo el programa, escuchándolo, puedan acceder a esta ayuda? Sí, claro que sí. Tenemos algunas asociaciones, ¿verdad?, que ya tienen mucho tiempo y tienen como más fundamento porque sus bases son eclesiásticas, son con pro familia, entonces tienen como más organigrama, ¿verdad?, que son CEFINCO, son Fundación Orbe, y nosotras como Grupo Custodio de Cozumel, pues entramos en acción desde lo empírico. Empezamos trabajando en la gestión, ¿verdad?, ocupándonos de acciones, pues para resolver de manera asistencial al inicio algunas causas. Nos ayuda mucho este trabajo que se ha hecho, no solo desde las organizaciones, sino te digo, en el ámbito también institucional, porque hicimos antes de pandemia, durante y ahora después de pandemia, asistencias a los diferentes parques de Cozumel, con todas las organizaciones y asociaciones de mujeres, donde les hemos llevado no solo como exposición de venta de artículos, ¿verdad?, de alimentos para que puedan ir generando ingresos, sino también con apoyo de desarrollo humano, con pláticas, con servicios integrales, tanto psicológicos, médicos, ¿verdad?, algunas gestiones también de salud. También incorporamos, por ejemplo, a Alcohólicos Anónimos, a Latín, Al-Anon, todo esto, todas estas agrupaciones, ¿verdad?, que nos ayudan a la restitución, al encuentro de nuestro propio ser como mujeres, ¿verdad?, a elevar el autoestima, que eso nos hemos dado cuenta que es básico para poder ir avanzando. Entonces lo hicimos antes de pandemia. En pandemia, pues nos concentramos un poco más en aquellas que se manifestaron con nosotros desde lo institucional para poderles ayudar. Estamos conversando con Mónica Álvarez, una mujer que trabaja y que forma parte de otras redes y de organizaciones para apoyar a otras mujeres. ¿Cómo está la situación en Cozumel, Mónica? ¿Cómo la percibes tú con relación a la situación de las mujeres? Sabemos que durante la pandemia y hoy la violencia en contra de la mujer aumentó. Tú que tienes ahí el pulso cercano de Cozumel, cuéntanos cómo está la situación. Fíjate que hemos nosotros percibido desde lo institucional que cada día las mujeres van perdiendo el miedo. Okay. Y estamos trabajando diariamente en la recuperación de la confianza. ¿El miedo a qué? El miedo a denunciar. El miedo a denunciar, sí, porque les brindamos ese acompañamiento, te digo, desde lo institucional, les brindamos ese acompañamiento para que puedan hacer sus denuncias. ¿Y la violencia ha aumentado en Cozumel? ¿O cómo la Aumentó, sí, durante pandemia, aumentó exponencialmente. ¿Cuáles son los delitos que más tienen ustedes registrados como organizaciones que aumentaron en contra de la mujer?
por supuesto que la psicológica. Violencia psicológica. La económica, claro. ¿sí? La física también, pero era más la económica y es donde nosotros entramos como asociaciones civiles y creando también otra dinámica que se tuvo que desarrollar desde lo integral, porque nosotros como instituto pues recibíamos las solicitudes de apoyo, ¿verdad?, para alimentación, y fuimos generando otras redes donde junto con otras hermanas, yo les digo hermanas porque nos unificamos en esta causa para poder apoyar durante pandemia, y todavía el día de hoy lo seguimos haciendo, para esta asistencia, sí, alimentaria a un sector que se vio muy afectado porque perdieron empleos, incluso viviendas, y teníamos que apoyar en este sentido. ¿Y la violencia sexual? También se vio manifestada, claro está, y la digital. Y la digital durante pandemia, bueno, y hemos tenido a raíz de eso, pues varias solicitudes de atención, asesorías jurídicas, precisamente porque esta situación de la necesidad económica, ¿verdad? Y el ofrecimiento de muchos chats, de muchas páginas de Facebook, ¿verdad? Donde pedían como este intercambio de packs y todo eso sucedió. Todo eso sucedió y pues nos hemos dado la tarea de atender, ¿verdad? De asesorar, de acompañar para que puedan ir teniendo esos procesos a favor de una justicia que es muy necesaria. Muy bien. Si nos están escuchando algunas personas que quieran acercarse a ustedes, Mónica, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Algún teléfono? ¿Alguna dirección que nos puedas compartir? Claro que sí. Nosotros como asociación tenemos nuestras reuniones, son los días sábados, ¿verdad? A las 9 de la mañana hacemos una dinámica, ¿verdad?, de apoyar a mujeres que están en el ámbito restaurantero. Hacemos desayunos donde generamos una dinámica económica para estas mujeres y manifestamos alguna causa. No es con dinero, es con especie. Por ejemplo, nuestra siguiente causa es doña Vicky, una mujer que tiene osteoporosis en un grado elevado, y ella se mantiene de hacer la venta de ropa de medio uso, ¿verdad? Y pues lo hace desde su hogar. Entonces es esa donación que realizamos. ¿Teléfono, dirección para encontrarles? 987-564-4547 a través de una servidora, al Facebook Mónica Álvarez Fuentes, a Raquel Pérez Mac, Sofía Pavón Bravo, Giovanna Briones, que somos quienes estamos trabajando ya al frente del Grupo Custodio de Cozumel. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado aquí, Mónica, en Feminismos en Corto, Sin Tanto Rollo, y esperamos que regreses pronto con nuevas invitaciones para seguir apoyándoles desde aquí en todas las tareas que están realizando en favor de las mujeres en Cozumel. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos das, Aide, y recuerden un lema que nosotros tenemos, es que con voluntad todo es posible. Entonces esperamos muchas almas de voluntad se puedan unir a estas causas. Y que sepan que en Cozumel tenemos este entusiasmo por ayudar. Así es, muy bien. Pues te mando un gran abrazo, querida Mónica. Gracias. Muy bien, y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. ¿Sabes si sufres violencia económica? Aquí te voy a decir en corto y sin tanto rollo 3 ejemplos de violencia económica. 1. Te quieren controlar el dinero, te critican en qué gastas y en qué no. Tal vez te piden que les deposites tu propio dinero a su cuenta. Eso es violencia económica. 2. Si te critica por tu trabajo, que es tu principal fuente de ingresos, te molesta, te espía, te acosa en tu lugar de trabajo, critica a tus compañeros, a tus jefes y te presiona para que renuncies, eso es violencia económica. 3.
Si te hace comentarios destructivos que socavan tu autoestima acerca de cómo te ves, de tu apariencia, de tu experiencia, de tus conocimientos, con el propósito de que no trabajes, no salgas a buscar chamba, eso es violencia económica. La violencia económica es una de las más comunes y de las menos identificadas. Al menos el 30% de las mujeres mexicanas después de los 15 años la han padecido. ¿Y tú, ejerces violencia económica o eres víctima? Feminismos en corto, sin tanto rollo, con Aide Serrano. En un momento regresamos. Feminismos en corto, sin tanto rollo, con Aide Serrano. Ya estamos de vuelta. Ya estamos aquí en la entrevista de Feminismos en corto, sin tanto rollo, y me da mucho gusto darle la bienvenida al ingeniero Carlos Novelo, quien es el coordinador estatal del INEGI en Quintana Roo. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está? Licenciada Aide, muy buenas tardes, un gusto saludarla, un placer estar en el programa y poder compartir con todo el auditorio alguna estadística de interés nacional relacionada con el programa, hablando de feminismo. Así es, hablando de mujeres también y de violencia hacia las mujeres. Hace poco, relativamente unas semanas, se dio a conocer la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. Arrojó datos muy interesantes porque están ahora estas cifras actualizadas. Me interesa particularmente las cifras, los datos que tienen que ver precisamente con las mujeres, que es uno de los temas centrales de este programa, Feminismos en corto, sin tanto rollo. De manera nacional sabemos que la violencia en contra de la mujer en sus diversas modalidades y tipos se incrementó. ¿Qué nos puede compartir al respecto? Con gusto, Aide. Déjame, antes de entrar en materia de datos, de números, de resultados que reflejan realidades, déjame contextualizar un poquito el proyecto. El 30 de agosto se publicaron estos resultados que de manera acertada señalas de la encuesta nacional sobre la dinámica de los hogares, de las relaciones en los hogares, en DIRE 2021. Quinta edición de un proyecto de esta naturaleza. Hicimos 2003, hay 2006, 2011, 2016 y 2021. Este en DIRE 2021 es perfectamente comparable con las demás ENDIRES y muy en particular con la inmediata anterior, con 2016. Mantiene esa continuidad, mantiene esa comparabilidad. ¿Es cada 6 años esta encuesta? Ya se declaró esta encuesta de interés nacional, Aide, y eso significa que cada 5 años la vamos a estar realizando de manera constante. 2016, 2021, nos tocaría 2026 un nuevo proyecto con estas características. Muy bien. Se levantó información del 4 de octubre al 30 de noviembre del año 2021 en 4,409 viviendas en muestra en Quintana Roo. Muestra seleccionada probabilísticamente en todos los estratos socioeconómicos para que reflejen luego el todo en Quintana Roo. Hay datos nacionales, estrato urbano rural, y hay datos para cada entidad federativa. ¿Cuál fue el objetivo fundamental de este proyecto? Que se ha posicionado como un insumo fundamental para toma de decisiones en la materia, ¿sí? Para prevenir, para atender, para erradicar, para sancionar la violencia contra las mujeres. Hay aquí números y datos que permiten tomar decisiones y evaluar política pública. ¿Sí? El objetivo es tener precisamente este tipo de información sobre la prevalencia y la gravedad de la violencia que han enfrentado las mujeres de 15 años y más. Ese es el universo, 15 años y más, por tipo y ámbito de ocurrencia. Déjeme detenerlo ahí. Sabemos hoy que con los resultados de esta encuesta, por lo menos a nivel nacional, 7 de cada 10 mujeres han padecido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Mujeres, como usted bien señalaba, de 15 años en adelante. ¿Cómo está este indicador en Quintana Roo? Tiene un comportamiento muy similar al nacional. 7 de cada 10, el 70.1% de mujeres a nivel nacional
han sufrido al menos algún tipo de violencia a lo largo de su vida. 70.1. En Quintana Roo es 70.4. ¿Sí? Un dato muy, muy similar. Encimita del promedio. Sí, ¿en qué lugar nos encontramos con relación a los demás estados del país? Ranking 12 de mayor prevalencia. 70.1 promedio nacional, 70.4 Quintana Roo. Bueno, esa diferencia que a lo mejor estadísticamente no es tan significativa, en 3 décimas, coloca a Quintana Roo en el 12º lugar de los estados con mayor porcentaje. Y estos tipos de violencia, los podemos desagregar por violencia psicológica. Ese es el total, el 70.4 es el total, por tipo. De acuerdo. Porque también puede ser por ámbito. Son las dos formas de cómo se mide. Claro. Y se mide a lo largo de la vida y se mide en los últimos 12 meses. Bueno, el dato del 70.4 por tipo de violencia lo podemos desagregar precisamente para cada uno de los tipos. ¿Y psicológica. ¿Cuál es el tipo que está en el primer lugar en Quintana Roo? Sexual. La violencia de tipo sexual, 52.1%. Coincide con los datos de la Fiscalía General del Estado, que es sobre todo el número mayor de denuncias que recibe la Fiscalía de violencia sexual. No olvidar que este es un dato estimado, claro. que nace de la información de lo que ha prevalecido en las viviendas seleccionadas, que luego se hace una inferencia estadística para sacar un todo. Pero la que prevalece es la violencia sexual, 52.1%. Ubica a Quintana Roo en este tipo de violencia sexual, lo ubica en la posición número 7 de los más altos. De ahí le sigue la violencia psicológica, 51.1. Ubica a Quintana Roo en la posición 19. De ahí le sigue la violencia física, 34%, lo ubica en la posición 17. Y de ahí el tipo de violencia económica o patrimonial, con 29.2%, que nos ubica en la 10ª posición de las entidades con mayor porcentaje, por tipo de violencia. Sí, es muy interesante que aparezca la violencia psicológica en segundo lugar. A mí me parece... Por supuesto, es un dato muy negativo, pero por el lado del entendimiento de que existe este tipo de violencia, es muy importante para avanzar en su erradicación. Primero hay que identificarla. Entonces, que las personas que han sido parte de este ejercicio, de esta encuesta, lo puedan identificar, sepan que están siendo víctimas de violencia, pienso que es muy relevante, porque antes se creía que solamente existía la violencia física. Y hoy, gracias a esta identificación y campañas, podemos ver que hay muchos tipos de violencia, como la económica. ¿La económica se registró también en la encuesta, ingeniero? Sí, Aide, se registró como económica o patrimonial. Ubican a Quintana Roo los datos en la 10ª posición de los más altos. Y déjame darte otro dato significativo con respecto a lo que acabas de comentar, la cuestión psicológica, ¿no? Que estos datos reflejan una realidad que a lo mejor había pasado desapercibida porque no es algo material, no es algo que se pueda tocar, se pueda tener una vista hacia ello, ¿no? Pero existe. Sí. Si comparamos estos datos de tipo de violencia 2021 contra el ejercicio anterior, mira lo que sucede con la violencia psicológica. 2021, 51.1%. 2016, 46.6%. Sube casi 5 puntos porcentuales, se incrementa. La violencia sexual, 2021, 52.1%. 2016, 43.8%. Se incrementa aún más, casi un 8%, el tipo de violencia sexual. Es decir, que de una u otra forma el reflejo de lo que están dando estas estadísticas actualizadas a 2021 permite, con esa serie histórica que ya existe de en días anteriores, poder medir el impacto de los tipos de violencia.
qué tanto ha disminuido, qué tanto ha crecido, y buscar los elementos que puedan dar señalamientos del porqué de estas cosas. Sí, estamos conversando con el ingeniero Carlos Novelo, quien es el coordinador en Quintana Roo del INEGI, y nos está compartiendo las estadísticas correspondientes a Quintana Roo de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. Desde luego, una aproximación así como la estamos teniendo aquí en el programa, ingeniero, son bien malas noticias, ¿no? Se incrementaron estos datos en los rubros que ya nos ha comentado, pero a mí me gustaría que le dijera a la audiencia para qué sirven estos datos. Usted ya nos lo dijo al principio, pero si pudiera abundar un poco más, ¿por qué es importante tener estadísticas y tener datos? ¿Para qué? O sea, estamos re mal, hemos incrementado, estamos a veces en los 10 primeros lugares de violencia hacia la mujer en diversos tipos, a veces un poco más para abajo, pero no estamos en el último, no estamos hablando de una situación ideal, no es así. ¿Para qué sirven los datos de esta encuesta? ¿Cómo poder transformar lo que no se mide, Aide? ¿Cómo poder evaluar lo que no se mide? ¿Cómo poder focalizar política pública si no hay datos reales, actualizados sobre un fenómeno social que lacera a toda nuestra sociedad? Entonces, invariablemente, el hecho de contar con estas cifras, con estos datos, con estos números, si bien para la sociedad en general nos permite conocer el entorno, conocer la situación, a las personas que tienen incidencia en la toma de decisiones de política pública, debe servirles precisamente para focalizar esa política pública, para evaluar lo que se ha hecho y qué tantos resultados está generando. Claro. O sea, el hecho de tener números, datos, radiografías sociales de este tipo, invariablemente nos dan conocimiento del entorno. Y ahí está la información. Es un gran reto y un gran trabajo. Todos los días se está recopilando información, pero es mayor el reto para que la gente conozca la información y la use. Ahora, es muy afortunado que se tenga este documento en estos momentos, justo cuando en Quintana Roo está comenzando la administración encabezada por la gobernadora Mara Lezama, porque tendrá oportunidad de reorientar, ajustar las políticas públicas que tienen que ver precisamente con la atención de la violencia hacia la mujer. Y en este sentido, hay datos desagregados por municipios que les puedan servir también a los gobiernos municipales. De este proyecto de la ENDIRE, Aide, no hay datos municipales. La menor desagregación es a nivel de entidad federativa y de ámbito urbano y rural a nivel nacional. Pero sin que sean indicadores fijos de este tipo, sí hay otras variables sociodemográficas y económicas hasta a nivel de manzana, a nivel de localidad, a nivel de ciudades, de regiones y del propio estado. Y evidentemente, toda esa información es útil para planeación. Claro. ¿Qué no se tiene por municipio, ingeniero? Por los costos y el tamaño de la muestra. 4,400 viviendas en muestra en Quintana Roo, que es un promedio similar en el resto de las entidades. Ese tamaño de muestra permite tener inferencias de todo el estado. Okay. Querer tener un dato municipal o de ciudad significa incrementar en otros miles más la muestra. Significa recursos, significa en presupuesto. Hoy en día la ENDIRE ya es un programa de interés nacional y ya lo realiza el INEGI con sus propios recursos. Las ENDIREs anteriores, hubo en su momento algunos convenios con los estados para tener muestras estatales y poder tener ese panorama. Básicamente es el tamaño de la muestra relacionado con el costo de cada vivienda que se incorpore en términos de la producción, del personal, de los insumos que se utilizan para ello. Pues valdría la pena que se tuviera por municipio, porque también así se pueden ajustar las políticas públicas. O sea, unas son las federales, otras las estatales y otras son las municipales. Y cada gobierno de en este caso de cada municipio, también tiene sus particularidades para atender la violencia. O sea, es ese uno de los, yo creo que grandes pendientes con relación al fenómeno
que de la violencia hacia la mujer, de la violencia de género, que nos hace falta mucha información, además de generar conciencia. Pienso que también estos documentos contribuyen a generar conciencia. ¿En medio hay algunos otros ejercicios aparte del ENVIRE? Con indicadores específicos de violencia, es el instrumento más completo que existe en México. De hecho, es un referente internacional. El propio proyecto y la periodicidad con la cual se ha estado levantado. Acaba de señalar algo muy importante. El INEGI, en el marco de sus atribuciones como organismo autónomo de todos los mexicanos, levanta proyectos de interés nacional. Este es uno de ellos. Sí. Lo levanta con representatividad nacional y en algunos casos con representatividad estatal, que es este ejemplo. Ahí están los insumos. Ahí está la asesoría del INEGI, ahí están los elementos para que, en dado caso que la autoridad considere pertinente hacer ejercicios con mayor desagregación, el INEGI se puede sumar en la asesoría. Difícilmente el INEGI pudiese hacer tanto, con tanto nivel de desagregación, como lo requieren las entidades federativas o los municipios. Okay. Obvio que detenerlo permitiría tomar decisiones más focalizadas. Claro. O sea, con un ámbito geográfico mucho más reducido para que el impacto en la toma de decisiones sea mucho más productivo. Sí, es muy necesario. Se nos está terminando el tiempo. Ingeniero Carlos Novelo, quien es el coordinador estatal del INEGI en Quintana Roo, que nos trajo esta información tan valiosa que es importante que la conozcan las y los tomadores y les tomadores de decisiones. ¿Algo más que quiera agregar, ingeniero? Platicamos rápidamente de los tipos de violencia, pero también la violencia contra las mujeres se dan ámbitos. Y hay violencia escolar, laboral, comunitaria, familiar y de pareja. La más amplia en Quintana Roo es la violencia comunitaria, 46.9%, y la violencia de pareja, 37.5%. Y para cada uno de esos ámbitos podemos analizar el tipo de violencia. Si en el ámbito escolar, ¿qué prevaleció? Y para el caso de Quintana Roo, prevaleció la violencia sexual en el ámbito escolar, ¿sí? En el ámbito laboral prevaleció la discriminación laboral. Para el ámbito comunitario prevaleció la violencia sexual. O sea, hay más elementos que permiten precisamente conocer el entorno. Es gravísimo y lo importante es que ya se tiene un instrumento con datos actualizados que también permite que tengamos una percepción más real de nuestro entorno, de nuestras relaciones, de nuestra familia, de nuestras comunidades, porque me da la impresión que a veces vivimos como en otro planeta. O sea, cuando nos preguntamos ¿cuál violencia? O sea, si no la estás padeciendo, tú no quiere decir que no existe. Pero si le parece bien, ingeniero, podemos después ponernos de acuerdo para que regrese a Feminismos en Corto sin tanto rollo y nos amplíe la información, particularmente la que quedó en el tintero, como esta de los ámbitos. ¿Le parece bien? Con mucho gusto, Aide. Estamos a la orden. Muchas gracias, ingeniero Carlos Novelo, quien nos vino a traer los datos desagregados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, saludos. En Corto sin tanto rollo, te cuento que en Cancún está a la disposición de las mujeres que así lo necesiten la Casa de Asistencia Temporal, que es un refugio por si se encuentran en una situación de violencia y necesitan resguardarse con sus hijas, sus hijos, sus hijes. Estas instalaciones están diseñadas para brindar acompañamiento los 365 días del año, las 24 horas del día. Tienen baños independientes, áreas de recreación, espacios para dar atención psicológica, atención jurídica, también habitaciones, por supuesto, independientes. Este es un espacio que se creó hace un año en la administración de la hoy gobernadora electa Mara Lezama y es parte de su legado de atención a las mujeres que así lo necesiten y que estén en situación de violencia y también que forma parte de la atención a la alerta de género. En Corto sin tanto rollo. Así llegamos al final de esta emisión de Feminismos en Corto sin tanto rollo. Gracias Osvaldo Ramos en los controles técnicos, a Diego Ramírez
En la edición de video, a Ramón Aguilar Fernández, director de Pulso Sur, a Nesli Silva, directora de Click Noticias, José Ramírez, director de Maya Politics Sureste, Silvia Peraza, directora de QR Noticias y Rocío Santos, directora de Mujer Total. A Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TVCUN, a Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie. En cambio, el machismo mata al menos a 10 mujeres cada día tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima. Grupo Origen presentó Feminismos en corto y sin tanto rollo, con Aide Serrano. Hasta la próxima semana.